Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi gran satisfacción de tener hoy en nuestro programa nuestro invitado, el doctor León Chocrón, un hombre que indudablemente ha tomado muy en serio lo de saber las cuestiones que ocurren en el mundo, tanto en lo económico como en lo social, y es además ingeniero en sistemas. Es además lo que significa el Consejo de Donadores de perdón, la mala pronunciación ahí, pero pido disculpas. Y debo decir también, un hombre que nació en Córdoba, que da clases en Córdoba, y la verdad es que recorre el mundo. Estuvo mucho tiempo, o un tiempo donde estudió bastante, en Estados Unidos y en otros países donde siempre trató de que la gente comprendiera lo que es saber, lo que es conocer y lo que es dedicarse a diversos temas. Si uno se circunscribiera a la presentación del amigo León, yo creo que tenemos que cerrar el programa y seguir para otro lado, porque son tan extensas sus manifestaciones, porque además, en lo que dije, especialista en sistema, también es un hombre que ha trabajado empresariamente y asesorado a empresas de distinto orden del mundo. Yo, en definitiva, tengo la enorme satisfacción de que esté hoy con nosotros y que podamos hablar de diversos temas, tanto económicos, sociales, tecnológicos y también, ¿por qué no?, el tema de la guerra que en este momento se está desarrollando. El, por eso voy a saludar a León Chocrón y decirle de mi agradecimiento por estar en nuestro programa. León, un gran gusto. Igualmente, un gran gusto y el agradecimiento es mío. La invitación es un honor que me hace, de verdad, Pocho. Muchas gracias. Al contrario, empezamos, si quiere, con el impacto de la guerra en los mercados y en los países que tienen alguna cosa que ver, como el nuestro, por ejemplo, donde tenemos que decir las cosas como son y tenemos que ir directamente a responder esta pregunta. Bien, la guerra, bueno, la guerra que estamos viviendo en este momento en el Medio Oriente, fundamentalmente en la zona del Golfo y específicamente en Irán, pero no solamente, porque Irán en estos días ha estado atacando países del Golfo, digamos, de la otra costa, ¿no? Los países que están junto con los aliados, junto con Estados Unidos, junto con Israel. Nos encontramos hoy en una guerra que no es por territorio, para empezar, es una guerra basada en, digamos, en un régimen teocrático que incluso en el caso argentino le ha costado ya al país una gran cantidad de muertos con AMIA, con la embajada. El régimen de Irán lleva una cantidad de años, 47 en realidad, para básicamente promocionando el terrorismo. Y eso le cuesta a su propia población. En términos de cómo afecta esto económicamente, desde ya que todos los países del mundo no tienen la misma afectación, sino todos una afectación diferente. Irán es un país que ha estado sancionado durante décadas ya, muchos años, basado en su programa de proliferación nuclear, y eso ha generado que tenga un aislamiento. Ese aislamiento ha sido roto por algunos países a partir de determinadas condiciones y en la búsqueda de determinados productos. Y la guerra hoy obviamente le afecta más a aquellos países que hicieron negocios con Irán cuando no deberían haberlo hecho. Entonces hoy no, la afectación no es para todos igual y obviamente afecta de manera secundaria a aquellos países que de alguna forma u otra, que prácticamente todo el mundo, están vinculados a la economía del Golfo, que se basa en productos petroleros, o sea, tanto combustibles como algún producto derivado de eso. Vamos a ejemplos concretos. El petróleo de Irán en un 90% era comprado ilegalmente por China, con lo cual, y a precios de remate, con lo cual hoy China tiene un problema de aprovisionamiento que lo puede suplir comprando en otros lugares del mundo. O sea, los productos
iraníes de petróleo iban a China a través de lo que se llama la flota fantasma. Eso hace que China hoy esté comprando en otros lugares, pero no al mismo precio, porque China pagaba entre 5 y 20 dólares aproximadamente, se estima, por debajo del precio de mercado del barril de crudo. Y tenía refinerías específicamente para procesar ese crudo, porque para quien no lo conoce, el crudo depende de, vamos a llamarlo así, del dinosaurio que uno tenía abajo. Entonces el crudo iraní, como el de cualquier país, es diferente, el de iraní es muy pesado. Y habían refinerías llamadas teapots, teteras, y las hay en China para procesar ese crudo. Entonces hoy China tiene básicamente un problema de costos por ese lado, y China además le compraba a Irán la base de los productos plásticos, de una parte de su industria plástica, con lo cual China enfrenta hoy un problema de abastecimiento de productos plásticos. Es decir, en esa combinación, evidentemente China es un país que está saliendo perjudicado. ¿Por qué? Por la compra esa. Si lo traemos plano regional, en una menor escala, pero lo mismo le ocurre a Brasil. Brasil, con el gobierno de Lula, decidió aprovisionarse en Irán de urea, que es muy importante para el campo, los que están en el campo, que seguro buena parte de tu audiencia lo son, saben lo que ha pasado con los precios de la urea. El motivo es que Brasil se aprovisionaba casi el 20% de urea iraní, decían que no, pero la verdad es que sí, y hoy lo vemos. Y obviamente tiene que salir a comprarlo en otro mercado, recalentando los mercados, recalentando los precios y con cierto grado de desabastecimiento. Entonces el impacto es diferente. Para Estados Unidos es un impacto menor proporcionalmente, si bien no es gratis, digamos. Para Estados Unidos, para que tengan una idea, yo paso una buena parte del año ahí por temas de trabajo, pagábamos en 3,80 el combustible aproximadamente, hasta 3,60 en algún caso en febrero, hoy está en 5,20. Eso recalienta la economía de Estados Unidos, complica la gestión de las empresas y en términos políticos, atendiendo el anfitrión que es un político, en términos políticos le puede costar a Trump votos en la elección de noviembre. Y la elección de noviembre es una elección de medio término donde se define el Congreso de los próximos 2 años en Estados Unidos y el final del legado Trump sería, ¿no? De su segundo y último mandato. Entonces hay impactos secundarios en otros países, evidentemente. Querido León, incluso ahora que usted está hablando que vos estás hablando de Estados Unidos, de la guerra, etcétera, he visto hace un día, 2 días, que se reunieron el presidente de Estados Unidos con el presidente de China, y que Trump después manifestó que iba a viajar a Shanghái con algunos empresarios y además manifestó somos las dos economías más importantes del mundo. Vi esto a los 2 días. Sí, sí. ¿Y nosotros cómo crees que jugamos acá? ¿Cómo actuamos en consecuencia? ¿O cómo debemos actuar para ser más concretos? Bueno, si me permitís, lo vamos a separar en tres, ¿sí? ¿Cómo no? En el tema político, digamos, Trump tenía pendiente ya el viaje desde fines de marzo, si mi memoria no falla. Fines de marzo Trump tenía que ir o estaba programado que iba a ir a China. Y allí el tema lo podemos dividir en tres. Desde el punto de vista político, bueno, indiscutiblemente Estados Unidos y China son hoy las dos economías más grandes del mundo, más allá de que la India va a tender a superar a China en un plazo no muy largo, pero básicamente son hoy las dos economías más grandes del mundo, pero además son dos potencias en el amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, militarmente, hasta en la exploración espacial, por poner algunos ejemplos. La realidad es que las conversaciones de fuerte nivel o de alto nivel entre China y Estados Unidos era algo bastante esperado, fundamentalmente porque como dije, el rol de China en esta guerra, que en teoría es neutro, nadie es neutral en este mundo, le afecta a China de diversas maneras en su economía, más de lo que afecta a otros países y había alguna duda de cuál iba a ser el rol o la intervención de China en estos casos respecto de la guerra. Entonces, tengamos en cuenta que si, por ejemplo, y creo que es algo que la mayoría del mundo occidental espera, el régimen iraní cae y al final de la guerra,
y el pueblo iraní recupera su soberanía y recupera el control de su país, o sea, la población civil, la población normal, Irán tiene 90 millones de personas, si el pueblo iraní recupera su soberanía y su control, eso va a implicar, como dije hace un rato, para China costos muy altos, va a implicar que no van a poder seguramente mantener sus contratos o que los famosos precios chinos, que son más baratos, ya no van a ser tan baratos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar los precios que pagamos todos en el mundo. Entonces, la posición de China política y la relación con Estados Unidos y la relación con lo que puede ser la continuidad y el final de la guerra, sin ninguna duda son temas que afectan y probablemente, yo no estoy en las conversaciones, pero no solo entre los líderes, sino entre negociadores de ambas partes, tiene que haber una conversación de cómo va a ser el día después de la guerra de Irán, suponiendo que el régimen de los ayatolás caiga. Eso desde el punto de vista político es un tema, desde el punto de vista militar es un tema, porque si bien Estados Unidos, el presidente Trump acaba de declarar que la guerra se terminó, lo cierto es que está bloqueando el estrecho de Hormuz, o sea, la guerra se terminó a los fines administrativos, porque si no, hace falta pasar por el Congreso nuevamente. Ahora, si la guerra terminó y vuelve a empezar en 15 días, será otra guerra, desde el punto de vista administrativo. Así que es una cuestión política. Y en el término empresarial y económico, esto ya tiene consecuencias inevitables. Una gran cantidad de empresas a nivel mundial, algunas de ellas con las que trabajamos, obviamente, que son clientes de SBN Management, de la compañía que dirijo, ya vienen trabajando de antes en lo que se llama nearshoring. Y otras están empezando ahora, pero eso fundamentalmente implica que hay empresas que están dispuestas a pagar más caro sus productos, sus insumos con tal que no sean de China, para evitar este impacto que va a tener o que puede tener el final de la guerra en China. Eso quiere decir que, por ejemplo, México es el país más beneficiado, porque México está muy cerca de Estados Unidos, el flete es muy corto y tiene alguna industria de sustitución respecto de China, pero también beneficiar a países del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, que podemos llegar a producir cosas, incluyendo tecnología, quizás no de la más alta, pero tecnología en general sí, y para un país como Argentina, como Uruguay o como Chile, productos que tengan bajo costo de flete, porque sean de alto volumen, de alto valor, con no tanto peso, digamos, podrían ser una alternativa muy interesante. Siempre y cuando no tengan traza con China. Entiéndase, si vamos a fabricar algo que a su vez tiene insumos chinos, es lo mismo que haberlo hecho en China a los fines de lo que estamos hablando. Entonces, para el empresariado local de Sudamérica, realmente es una oportunidad enorme. Latinoamérica es un continente una región que tiene mejor posición en el mundo occidental hoy en día de lo que puede tener la otra potencia respecto de Estados Unidos, en el caso de China, y eso le puede dar ventaja competitiva. En el caso de los países que tienen una alineación más cercana a Occidente, seguramente van a estar en mejores condiciones de aprovecharlo. León, y Boca, en tu exposición, hablaste que Estados Unidos, China, no había ninguna duda, pero dijiste también que la India puede entrar a jugar un rol importante. Y nosotros el otro día, primero hay una gran amistad con el embajador Gobi, que fue nuestro último embajador en la India. Además, un poco correntino, o sea, claro, de paso. Y hablamos del tema en profundidad y es tal cual lo que vos estás planteando. Y lo otro también me di cuenta el otro día, creo que son hechos que se llevaron a cabo, a lo mejor, sabe mejor que yo este tema, que Lula, presidente de Brasil, pidió que no hubiera periodistas y estuvo 3 horas con Trump en Sí. un día entre ellos dos. Y bueno, esto es un poco la situación que asume Brasil en muchos casos, donde ellos tienen una política exterior que es muy concreta y muy seria. Así que esto es lo que digo y confío en lo que vos decís. ¿Qué te parece la situación de Europa en este tema? Vos que recorres y estás... Ah, y hablaste de una cosa más, perdón, que Sí, sí. tuviste la gente de Uruguay, presidentes de distintos países con los cuales vos te reunís periódicamente. Bien, hay varias preguntas en una.
Empecemos de atrás para adelante. Estuve, sí, en Uruguay hace El unos días, orden, la semana. el orden de los factores altera el producto. Sí, obvio. No, pero vamos a empezar por lo mejor. Estuve en Uruguay hace unos días, estuve en un grupo, en una misión de diplomacia civil, en la cual tuvimos varias reuniones, por ejemplo, con el presidente Yamandu Orsi, obviamente sí, pero también con expresidentes, y quiero destacar ese punto para enviar, acercarte los saludos del expresidente Julio María Sanguinetti, que te tiene un gran aprecio y que te manda sus saludos. Estuvimos hablando de vos en el inicio de la reunión, así que quiero transmitirte sus saludos y realmente todo su cariño. Es una Ya, persona excepcional y un gran pensador, sin ninguna duda. Yendo a los contenidos de la pregunta, yo diría que hay un cambio profundo y trascendental, para empezar, en la política internacional del siglo XXI respecto a la del siglo XX. Eh, Hoy los países, ni para bien ni para mal, es un dato de la realidad, no voy a opinar si es bueno o malo, pero un dato de la realidad es que cada país cambia mucho más su política internacional que antes, dependiendo de quién la gobierna. El ejemplo de Lula es realmente palmario. O sea, Brasil tenía una política internacional que en los últimos años Lula ha modificado. Quizás no tanto Itamaraty, pero sí lo ha hecho Lula, en algunos aspectos que son muy significativos. Y en opinión seguramente de la gente que tiene una preferencia por la política exterior de línea occidental, no lo ven positivo. La reunión con Trump, obviamente, a puertas cerradas, sin ningún comunicado de prensa, y eso marca un poco la línea. Tengamos en claro que, como dije hace un rato, Brasil se separó de lo que es la política occidental, empezando a negociar con Irán. El Brasil de Lula, porque uno lo tiene que definir así de alguna manera, tiene una posición no tradicional para Brasil, y las próximas elecciones en Brasil, dependiendo quién gane, marcará un retorno de Brasil a la tradición internacional de Brasil, quizás, o marcará una profundización de este esquema. Las encuestas hoy parecerían indicar más lo primero que lo segundo. Brasil, indiscutiblemente, esta historia de la URIA no es el único problema internacional que tiene hoy, y tiene que ver con su política internacional. En el caso de Europa, Europa es exactamente lo mismo. Depende de qué país hablemos, la situación en la que está en términos puntuales de política exterior. Es decir, lo que hoy en Europa es la nueva derecha y la nueva izquierda europea, están dividiendo Europa, evidentemente, y generando distintas corrientes que hacen que lo que se conocía como la Unión Europea hoy está en serias discusiones, al menos como bloque. Pero además le genera un impacto en todo lo que son los cambios demográficos y culturales que está viviendo Europa en estos últimos meses y años, donde realmente las distintas posiciones son muy encontradas. Hoy Europa, yo diría, pongamos algunos títulos, si te parece, se encuentra con una situación de cambio demográfico muy fuerte, que genera además una evolución de los discursos de odio, pero no como estamos acostumbrados, en los cuales eh, hay una situación que la población local rechaza la inmigración, sino que parezca paradigmático lo contrario. La inmigración reciente que recibe Europa rechaza la cultura europea y va avanzando sobre eso, y eso es un problema que tiene Europa y que cada partido lo toma de distinta manera, algunos de una manera muy frontal y otros hasta lo abrazan. Entonces nos encontramos en una realidad, y con todo respeto a los líderes europeos, podríamos decir que en otra época Europa tuvo líderes más robustos, en promedio, ¿no? Puede haber alguna excepción, por supuesto, pero en promedio los líderes europeos de antaño tenían una visión de Estado de más largo plazo de lo que estamos viendo hoy en muchos de ellos. Entonces, por eso vemos los vaivenes, por ejemplo, que algunos países han tenido en caso por el conflicto. No quiero ir, pero quiero que me defiendan, o sea, y esto ha puesto en riesgo incluso la propia OTAN. En términos económicos, cuando lo bajamos a términos económicos, Europa tiene primero un problema por su propia desidia. Tenía varias oportunidades de obtener gas de una manera más cercana, no lo ha hecho, y hoy tiene un déficit de gas no por comprarle a Irán, sino por comprar en el resto del Golfo, y con los problemas del estrecho de Hormuz tiene un problema de gas.
le están comprando a Rusia a pesar de las sanciones, porque si no estarían peor todavía en el problema de gas, y tienen problemas con sus propias regulaciones, que lo estamos viviendo en muchas empresas, clientes nuestras europeas, que lo estamos trabajando y que tienen que transformar. Para poner un ejemplo concreto, Europa tiene una norma que implica pasar a autos eléctricos para el 2030, ¿sí? Y no tiene fábricas que hagan buenos autos eléctricos. Entonces está siendo su mercado automotriz, está sufriendo las consecuencias por el ingreso de vehículos chinos, no por más baratos, sino porque cumplen las normas que la propia Europa fija. Otro ejemplo fue con las energías renovables, que Europa no puede fabricar los molinos porque daña las normas de medio ambiente y se los compra a China, donde no respetan las mismas normas de medio ambiente y le fabrican los molinos y hasta donde yo recuerdo el medio ambiente es igual en todo el planeta. Entonces la contaminación que hace China para venderle a Europa, porque las empresas europeas no pueden fabricar el producto que necesitan por problemas medioambientales, globales, digo, el agujero de ozono y demás, nos encontramos que a veces parece que se quisieran dar un tiro en el pie. Esa realidad es la que se vive hoy en las empresas europeas, pero como dije en alguna nota que hice en El País, una entrevista que me hicieron hace unos días, eh, es una realidad donde las empresas europeas le dedican, o sea, el 10, el 20% de su tiempo máximo, y el resto del tiempo nos dedicamos a crecer en las empresas, que es algo que también tenemos que aprender un poco en las empresas latinoamericanas. Hay que quejarse cuando la cosa no camina, pero no nos podemos quedar en la queja. O sea, nos quejemos de lo que haga falta, pero hay que seguir creciendo. Si no, no lo logramos. Ahora, León, vos hablabas de todo esto, indudablemente de gran importancia. Tema Taiwán, que parece que nos quedan 4 minutos, pero vi también que iba a que el presidente de Estados Unidos viajaba a Taiwán con empresarios. Vos que estás muy bien informado, muy conociendo todos estos temas, me parece importante que nos dé un panorama con el poco tiempo que tenemos sobre esta cuestión. Bien, lo trato de hacer lo más rápido posible. Para la audiencia que no conoce, Taiwán es un pedazo de China, llamémosle así. Cuando fue la guerra comunista, Taiwán se convierte desde el punto de vista de los defensores en el reducto final, donde sobreviven, y desde el punto de vista de China es una provincia rebelde. La China comunista la considera una provincia rebelde. Aclaro esto porque la presencia de Trump no es casual. De acuerdo a los datos militares que tengo disponibles por lo menos, buena parte del material que había para defender a Taiwán de China se ha consumido durante la guerra. Entonces, no digo que Taiwán está en una posición de indefensión militar, estoy hablando respecto de China, que varias veces ha hecho manifestaciones públicas de querer tomarla por la fuerza, pero es un tema militar que no podemos dejar de lado. Taiwán, por otro lado, es una potencia económica y por eso va con empresarios. Y dentro de lo que es la potencia económica, tengamos en cuenta que hay, como dije hace un rato, problemas de abastecimiento de muchos productos, o sea, lo que es supply en general. Y Taiwán es una reserva para eso. Entonces, tengamos en claro lo mismo que dije hace un rato. El nearshoring no es solamente por estar cerca, es por no tener traza con China. Entonces, empresarios americanos dispuestos a ir a Taiwán a comprar cosas que no estén involucradas en la manufactura china, está dentro de la línea de lo que las empresas internacionales hoy están generando y estamos rearmando. Estamos rearmando, digamos, los ecosistemas de negocios. Y en eso, rearmar los ecosistemas de negocio, Taiwán, como un país parcialmente reconocido, porque tengamos en claro que no todos los países reconocen a Taiwán como independiente, se convierte en una fuente de abastecimiento importante si puede no estar vinculada a China. Y es casualmente, por esto que decía del aspecto militar y político, un país que tiene altas probabilidades de poder evitar la dependencia china justamente por su mal vínculo con China. León, se nos está yendo el tiempo. Agrego una sola cosa. Hablamos de China, hablamos de Estados Unidos, hablamos de lo que sea, pero no nos olvidemos, este es un tema que se viene planteando siempre. Cuando el grupo de los 20 se reunió, cuando la presidencia de Mauricio Macri, después de todas las reuniones, fue que Estados Unidos y China se quedaron un día más para analizar los problemas de los dos países más importantes de ese momento.
Totalmente, eso es, digamos, si ellos no se ponen de acuerdo, a ver, voy a tomarme menos de un minuto, un equilibrio inestable. Son las dos potencias más importantes y tratan de sacarse ventaja uno a otro, eso no hay duda. Pero a la par, si no se ponen de acuerdo, estamos todos en este tablero y nos cuesta la vida a todos. Así que es sumamente importante. Gracias, León. Se nos fue el tiempo. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando. Un abrazo grande y gracias por todo. Un abrazo enorme y gracias por la invitación. Por favor, vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Ratón, ¿te Otra puedo vez robar vos, un minuto? nene, ¿Cómo dejá de estás? perseguirme. Preguntarte por la vuelta de la pareja. ¿Qué pareja? La pareja del Galicia. Mira, lo único que te puedo decir es que me ahorré unos pesos en el súper pagando con Galicia. Chao, chicos. Chao, Cortitos. chao, chao. De esta forma se retiran el ratón. Pero... ¿Me moves el auto así puedo salir? Gracias al amigo León Chocrón, su participación en nuestro programa. Y debemos manifestar, como siempre lo hacemos, que Corrientes de Pensamiento es un programa que respeta todas las opiniones, de uno a otro sector, porque creo que es la mejor manera, con el diálogo, con la discrepancia que yo a veces digo, es mejor que la consecuencia, se pueden lograr cuestiones sumamente positivas para los seres humanos. Por ese motivo, yo debo manifestar que debemos estar preocupados por la guerra que a nada bueno conduce. Tenemos que buscar que nuestra Argentina adopte decisiones que beneficien a los 47 millones de argentinos. Yo pienso en definitiva que por encima de los partidos hay un proyecto de nueva ley de los partidos políticos. Hay posiciones que pueden esclarecerse con diálogo, con acuerdos que sirvan para la colectividad. Y en definitiva, quiero terminar manifestando que vamos a seguir este camino, sobre todo cuando estamos totalmente convencidos. Y por eso es que deseamos que se conozca, que se estudie, que se analice y se sepa cuál es el objetivo principal, que es la grandeza de nuestra querida nación. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.